Revelado, millonario, se disfraza de huésped y descubre la increíble verdad de la limpiadora. Javier Martínez, un empresario multimillonario, decidió que era hora de revelar secretos ocultos tras las puertas de su mansión en Polanco. Una idea novedosa lo había llevado a disfrazarse de huésped. Era la única manera de evaluar a su nuevo personal de limpieza sin la pesada carga de su propia imagen. Con cada paso que daba por el elegante vestíbulo, sentía una mezcla de emoción y angustia. Después de todo, había caminado por el filo de la superficialidad por tanto tiempo que no sabía si aún había tierra firme que pisar. Marta, madre soltera de 2 niños y nueva limpiadora de la propiedad, entró en su vida con la fuerza de una ráfaga de viento. Observándola con mirada crítica, Javier notó que sus manos estaban marcadas por el trabajo arduo y que, a pesar de la fatiga, mantenía una sonrisa que daba luz a la habitación. Entró en la cocina y la vio limpiando, demostrando un esmero que lo inquietó. ¿Sería así en cada rincón de su vida? Las palabras de Marta, aunque rápidas y simples, resonaban en él. Mis hijos merecen lo mejor. Haré lo que sea necesario. A medida que pasaban los minutos, la sensación de vacío que lo había acompañado durante tantos años se volvió ensordecedora. ¿Qué era el éxito si era incapaz de encontrar alegría genuina? Ella hablaba de sus esperanzas y anhelos, de un futuro vacío de carencias, y él, a su lado, cuestionaba qué había hecho por su propia vida. Se debatía entre el encanto de su mundo material y el latente desasosiego en su interior. Su mente se esforzaba por mantener la fachada de certeza. «Soy un empresario exitoso», se decía, pero Marta se convertía en un espejo que reflejaba sus dudas. El dilema moral se intensificaba en su mente. Debería revelar quién era realmente. La idea de que alguien tan humano y frágil como Marta pudiera entender al hombre que pasaba toda la vida rodeado de lujos era abrumadora. Un sudor frío le recorría la espalda y su respiración se volvía irregular al pensar en la posibilidad de ser vulnerable. Aquel intercambio de palabras entre ellos era una danza peligrosa, creciendo en intimidad, en cuestionamientos que desbordaban la superficie de la sala. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De repente, un ruido estruendoso interrumpió sus pensamientos. Marta había perdido el equilibrio y una estantería de adornos se había desplomado a su lado. El caos se apoderó del ambiente. Javier sintió que su corazón se encogía. En un instante, la pregunta de si debería ayudarla o dejar que las cosas siguieran su curso lo golpeó con fuerza. El tumulto lo llevó al borde de la desesperación. ¿Debería arriesgar su imagen de exitoso empresario al involucrarse en la vida de una limpiadora? La angustia se apoderó de él al ver la expresión de dolor en el rostro de Marta, quien se sentía cada vez más vulnerada. En esos segundos, la mansión, que había sido símbolo de su éxito, se convirtió en el escenario de su gran conflicto. Ahora se enfrentaba a la tarea de decidir entre proteger su estatus o alcanzar la autenticidad a través de una conexión genuina. La tensión creaba un vacío emocional que lo apresaba, y con un grito silencioso, la próxima decisión lo acechaba, difusa en el horizonte gris de su vida. Javier sintió cómo la respiración se le cortaba al observar el desastre ante él. Marta, aturdida, intentaba recoger los trozos de cristal y cerámica. Su rostro enrojecido marcaba el peso de la vergüenza.
La imagen de aquella mujer, luchando contra la derrota en un ambiente que no le pertenecía, desnudó más que nunca su propia lucha interna. En vez de optar por permanecer indiferente, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Se acercó. «Déjame ayudarte», dijo tratando de que la voz no temblara. Marta levantó la vista, sorprendida. El gesto de Javier, un millonario con la fortuna de evitar el desaire de lo cotidiano, la hizo vacilar. Momentos después, ambos estaban en el suelo, recogiendo los restos de una vida que reflejaba sus propias inseguridades. Mientras juntaba un fragmento de cerámica, se hizo evidente que el verdadero reto no era el desastre material, sino el propio desorden emocional que habitaba en Javier. «No debí caer. Siempre tengo mucho cuidado», murmuró Marta con un hilo de frustración. Javier la observó con atención. Su sinceridad la hacía más humana, más real. «A veces, las cosas se rompen sin intención», replicó, como si hablara consigo mismo. Este simple intercambio dejó una hendidura en su forma de ver el mundo. La vulnerabilidad de Marta le permitía a él hacerse preguntas nuevas, incómodas. Al regresar a la cocina, la atmósfera estaba cargada. La postura de Javier comenzaba a transformarse. Esa mañana, decidió que no podía continuar con su vida vacía, recolectando méritos en un mundo de apariencias. ¿Era posible que una limpiadora le mostrara lo que él había olvidado? El camino del éxito parecía vacío, sin una conexión humana verdadera. Mientras recorría la casa, sirviéndose de un café que empezaba a enfriarse, se preguntaba, ¿por qué la ambición había llegado a nublar el sentido de propósito en su vida? En una conversación con Marta, había percibido cosas que la ostentación no podía ofrecer. La simplicidad de un sueño, los deseos sin filtros de alguien que luchaba día a día. El eco de su propia infancia, llena de carencias, pero también de sueños, parecía resonar con fuerza. Con cada palabra pronunciada, se daba cuenta de que había estado escuchando a la persona equivocada todo el tiempo. Asimismo, aferrado a un guión predeterminado. ¿Y si su éxito no se medía en dinero, sino en autenticidad y relaciones profundas? La idea de abrirse más a su humanidad y dejar de lado el miedo al qué dirán comenzaba a tomar forma, y con ello la urgencia de un cambio. Al salir de la cocina, Javier se encontró frente al espejo gigante del vestíbulo que siempre había utilizado como un símbolo de éxito. Esta vez lo miró con un escrutinio nuevo. Se dio cuenta de que quizás la verdadera imagen, la que realmente necesitaba, era la que estaba oculta tras la fachada. Esa noche, Javier no pudo dormir. Las horas se deslizaban lentamente y una revolución interior lo mantenía despierto. Se dio cuenta de que había tomado una decisión inconsciente. Iba a buscar a Marta y revelarle quién era realmente, pero también iba a plantearse su propio cambio. Sin embargo, una pregunta lo asaltaba. ¿Estaba realmente listo para enfrentar las consecuencias de relatar su verdad? Sus pensamientos se llenaron de angustia y expectativa. La necesidad de conexión y el miedo a perder su estatus bailaban a su alrededor. Y aunque en su mente se formaba un plan, la incertidumbre siguió acechando cada palabra que podría pronunciar. «El momento de verdad se acerca», pensó Javier, mientras la oscuridad lo envolvía antes de que el sueño finalmente lo reclamara. Pero la revelación estaba en el aire, lista para estallar. ¿Sería capaz de dar el primer paso hacia su auténtica vida, o se dejaría vencer por el miedo al juicio? La mañana siguiente traería respuestas, pero también desafíos que pondrían a prueba cada fibra de su ser. Javier despertó antes de que el sol asomara por las cortinas de terciopelo de su habitación. El aire frío de la mañana le parecía casi revitalizante, un contraste grato con la confusión de la noche anterior. La urgencia de actuar lo impulsó a levantarse y vestirse, percatándose de que cada prenda representaba, en su mente,
las cadenas de la vida que había llevado hasta ahora. Decidió renunciar a la corbata, símbolo de su estatus y éxito. En su lugar, se puso una camisa casual y un pantalón que solía usar para disfrutar del fin de semana. Ropa que no presumía, que no exigía atención. La elección lo llenó de una leve satisfacción. Era como si cada botón que cerraba dejara atrás una parte de su antiguo yo. Mientras se desenvolvía en la casa, su mente giraba en torno a la decisión que había tomado. Debía encontrar a Marta. La idea de revelarle su verdadera identidad lo intimidaba, pero a la vez lo excitaba. El miedo a la vulnerabilidad se encontraba presente, pero no lo suficiente como para dominarlo. Ya no podía permitir que el temor dictara sus acciones. En el camino hacia el lugar donde Marta trabajaba, Javier se sintió como un extraño en su propia ciudad. Los edificios que antes le parecían majestuosos ahora lo abrumaban. Se preguntaba si podría conectar con ella desde un lugar honesto. En cada paso, una nueva conciencia sobre el valor de la autenticidad lo invadía. Al llegar, respiró hondo, un acto de preparación que no se limitaba al aire que llenaba sus pulmones, sino a un intento de absorber la realidad que lo rodeaba. El bullicio del café en la planta baja le resultó acogedor, como el refugio de un hogar. Buscó entre las mesas y por fin la avistó. Marta estaba en la esquina, sosteniendo una escoba con la misma determinación que había mostrado al recoger los trozos de cerámica. Se aproximó con timidez, pero a medida que se acercaba, la voz de su mente se tornaba más firme. «Soy Javier, el dueño de esta casa», pronunció apenas, su corazón acelerándose. Marta levantó la vista, inicialmente incrédula, luego con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Ayer decidí que no puedo seguir escondiéndome tras una fachada. Quiero conocerte de verdad», continuó, apenas sintiendo el peso de sus propias palabras. El miedo y la vulnerabilidad que había sentido tantas veces en su vida ahora eran puertas hacia la conexión que tanto anhelaba. Marta lo observó, y en sus ojos brillaba una chispa de curiosidad, pero también de escepticismo. «¿Por qué quieres conocerme? ¿Qué podría ofrecerte yo que no tenga tu dinero?», replicó con curiosidad, pero también con un toque defensivo. Había en su respuesta un eco de la frustración y la lucha que había compartido el día anterior. Javier sintió cómo esa pregunta retumbaba en su interior. A veces el dinero no es suficiente. «La verdadera riqueza está en las conexiones genuinas», contestó, intentando que su voz sonara segura. Esa frase resonó en él, una revelación de su propio sentido de sinceridad. En ese instante, tanto Marta como él estaban en un punto de inflexión. Él, enfrentando su propio miedo a la vulnerabilidad. Ella, reticente a abrir su vida a alguien que parecía tenerlo todo. Pero Javier sintió que este era su camino hacia la redención, a lo que realmente significaba ser humano. ¿Sería suficiente su vulnerabilidad para cruzar el abismo que separaba sus mundos? La interacción, el roce de sus vidas tan dispares, estaba a punto de convertirse en un catalizador para ambos. Javier sabía que tomar el riesgo de abrirse a Marta podía cambiar todo, pero también podía resultar en el rechazo más profundo. Mientras el bullicio del café llenaba el aire, una sensación de ansiedad, pero también de esperanza lo envolvía. No había vuelta atrás. Estaba decidido a descubrir la verdad que encerraba tanto su vida como la de ella. Pero, ¿qué tan dispuesta estaría Marta a unirse a su viaje? Esa incógnita lo abrazaba mientras se enfrentaba a la realidad más cruda. El miedo puede ser un obstáculo o, paradójicamente, el primer paso hacia la intimidad que tanto anhelaba. La mirada de Marta continuaba evaluándolo, mientras Javier sentía una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Había cruzado un umbral. Su antiguo yo estaba detrás de él,
mientras que un nuevo campo de posibilidades se extendía ante sus pies. La incertidumbre de cómo reaccionaría Marta lo mantenía en un estado de alerta constante. «¿Conexiones genuinas?», repitió ella, como si las palabras tuvieran un sabor extraño en su boca. Su actitud defensiva aún no se rompía del todo, pero Javier captó un destello en sus ojos que lo alentó. Era un instante fugaz, pero suficiente para hacer que su esperanza se avivara. «Sí, no sé cómo más explicarlo. Quizás yo sea el que más necesita conocer a las personas que me rodean en este momento», dijo Javier, tratando de sonar más seguro. En su mente, las cadenas que antes lo limitaban comenzaban a desvanecerse. Este era un primer paso hacia un nuevo propósito. Marta lo observaba, y aunque su ceño estaba fruncido, Javier podía ver su curiosidad forjando un pequeño camino en esa muralla que había levantado. «¿Por qué eliges este lugar? Este momento? ¿Qué es lo que realmente buscas?», cuestionó. Sus palabras, mezcla de desafío y exploración, resonaban entre las mesas del café y le recordaron a Javier que cada pregunta era un avance, aunque incómodo. «No tengo respuestas claras, solo una necesidad urgente de entenderme a mí mismo y a los demás. He vivido en una burbuja de superficialidades, y a esta altura eso me hace sentir vacío», confesó, el peso de su propio cambio empujándolo a una sinceridad descarnada. No había vuelta atrás. Marta encontró su mirada. «Lo entiendo, pero la gente que trabaja aquí tiene sus propias luchas. Yo tengo mis propias luchas. No soy como tú», dijo, dando la impresión de que sus palabras estaban cargadas de un imponente peso emocional. Esa era la primera vez que Javier podía percibir su fragilidad, y una parte de él quería consolarla, pero sabía que no era su lugar. Era un camino que ella debía recorrer por su cuenta. «Tal vez no, pero eso no significa que no podamos aprender el uno del otro», replicó Javier, su voz más firme ante la vulnerabilidad compartida. Era un reto, casi un llamado a la conexión, que se manifestaba en la chispa de sus ojos. Marta lo miró de nuevo, resistiéndose, pero su curiosidad había ido en aumento. Por un instante, Javier deseó que ella diera un paso hacia adelante, pero sabía que tenía que permitirle el espacio para decidir. No podía apresurar este vínculo, debía dejar que fluyera de manera natural. El momento de silencio se alargó, y Javier sintió que la ansiedad se afirmaba en su pecho. ¿Era posible que fueran capaces de cruzar esa brecha emocional? Su mente, habituada a la lógica de las finanzas y el éxito, ahora se debatía entre el deseo de autenticidad y el miedo a la intimidad. De repente, Marta rompió el silencio. «Está bien, te escucharé, pero no esperes que esto sea fácil», dijo, con un tono más suave, pero aún cauteloso. Javier sintió que su corazón latía con más fuerza, un indicio de su propia transformación. Esta podría ser una oportunidad para ambos, una en la que el pasado y el futuro se fundieran en una nueva realidad. Con cada palabra, Javier se adentraba más en su propia vulnerabilidad, mientras que Marta comenzaba a despojarse de su escepticismo. Sin embargo, una nueva inquietud se alzó dentro de Javier. Si estaba dispuesto a abrir su vida y compartir su verdad, ¿qué más pasiones o conflictos podía descubrir en su interior? Y aunque el inicio de una conexión auténtica brillaba ante ellos, Javier sintió el eco de su propio cuestionamiento. ¿Sería el descubrimiento de su verdadera esencia un camino hacia la redención, o lo llevaría a enfrentar a un enemigo más temible, la culpa que había arrastrado durante toda su vida? Con la resolución que lo había acompañado en cada decisión, sabía que su viaje apenas comenzaba. La revelación de su verdadero yo estaba aún por llegar, y la sombra del pasado acechaba, lista para atacar en el momento más inesperado. ¿Qué otros secretos se arrojarían a la luz? ¿Qué verdades estaban por ser reveladas entre ellos?
Javier se sentó, con el pulso acelerado, franqueando un nuevo territorio emocional que apenas comenzaba a explorar. Había tomado la decisión de mostrar su vulnerabilidad, un acto que dualmente lo impulsaba y lo llenaba de inquietud. La posibilidad de una conexión con Marta palpitaba entre ellos, un diamante en bruto que amenazaba con resquebrajar las paredes que cada uno había levantado. A estas alturas, Javier sabía que no podía volver a la vida superficial que había conducido. Era tiempo de profundizar. Mientras pensaba en sus propias palabras, reflexionó sobre lo que verdaderamente buscaba. No solo era una conexión con Marta, era un renacer, la posibilidad de convertirse en un hombre que tenía algo que aportar, no solo en su carrera, sino en quien era en esencia. Con un corazón latiendo al ritmo de la ansiedad y la esperanza, reafirmó su propósito: redimirse, encontrarse, descubrirse. El café no solo era el fondo del diálogo, era un escenario donde el ambiente vibrante y caótico contrastaba con el orden ajeno que había vivido. Cada sorbo de café traía consigo una brisa cálida de autenticidad que deseaba absorber. Javier notó cómo la mirada de Marta se suavizaba y le impactó la idea de que quizás ella estaba también luchando con sus propios demonios. «Marta, ¿alguna vez has querido escapar de todo lo que te pesa?», preguntó, sin saber que tal vez esta pregunta buscaría romper no solo su diálogo, sino también la coraza que ella había utilizado para protegerse. La respuesta que esperaba no era solo una idea sobre su trabajo, sino un destello de su ser interno, algo que le hiciera entender que él no era el único con cargas. Las manos de Marta jugueteaban con la taza, un leve signo de la vulnerabilidad que intentaba ocultar. «Cada día», susurró finalmente. La fragilidad en su voz le caló hondo. «He pensado en dejar todo y empezar de nuevo. Pero no es tan simple». Javier sintió una conexión inmediata. El mismo dilema lo había atormentado en numerosas ocasiones. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos defienden de nosotros mismos, contestó, su voz firme, como si también se estuviese convenciendo a sí mismo. Había aprendido a pesar de los fracasos. No solo era la acumulación de dinero lo que lo había llevado donde estaba, sino la perseverancia ante la adversidad. Ambos se adentraban más en sus relatos, y Javier comenzó a revelar pequeños fragmentos de su vida. Su astuto ascenso en el mundo financiero, las noches que había pasado solo, desbordado por montañas de trabajo, pero vacío por dentro. Marta lo escuchaba con atención, tomando cada palabra como un ladrillo en su propia estructura emocional. Sería posible que compartieran más que simples experiencias laborales. Mientras la conversación continuaba, un nuevo desafío surgió en su mente, la idea de que sus vivencias no solo lo definían, sino que lo transformaban también a nivel personal. Era un concepto fascinante. Como si estuviera encontrando su verdadero norte, Javier se preguntó si no solo debía abrir su corazón, sino también su mente al riesgo de ser verdaderamente honesto. El eco del pasado se hizo presente nuevamente, y una punzada de culpa lo atravesó. Cada vez que traía a colación temas del pasado, se preguntaba si estaba eludiendo algo más profundo. ¿Qué parte de su historia no había contado, y que, si se revelaba, podría cambiar la percepción que tenía de sí mismo y de su conexión con Marta? Cuando la conversación se disipó en reflexiones compartidas, Marta lo miró de una forma que lo sorprendió. Había un brillo en sus ojos que indicaba que, incluso en la complejidad de sus historias individuales, sus caminos podían estar próximos a intersecarse de una manera imprevista. Y en ese momento, Javier reconoció que quizás había un desafío escondido entre sus palabras, una revelación que estaba a punto de explotar si se atrevían a ir más allá de las superficies.
¿Qué secretos abrumadores y transformadores aún se ocultaban en sus corazones, dispuestos a ser revelados en un instante de valentía? La determinación crecía en su interior. La verdadera revelación de quién era estaba por abrirse, y él sabía que el momento de la verdad se aproximaba, uno que no solo definiría su relación con Marta, sino también su esencia misma. ¿Serían ambos lo suficientemente audaces para enfrentar sus demonios? Javier sintió que el espacio entre él y Marta se cargaba de una energía peculiar, un llamado interno que pulsaba en el aire. La vulnerabilidad compartida entre ellos comenzaba a crujir las capas superficiales que habían adornado sus vidas hasta entonces. Era evidente que ambos estaban en la misma búsqueda, pero la pregunta era: ¿cómo dar el siguiente paso en medio de esa nueva conexión que anhelaban explorar sin el temor de perderse a sí mismos? Mientras sus dedos jugaban con la taza de café, Javier finalmente decidió avanzar. Marta, hay algo en mi pasado que ha estado atormentándome. Es una parte de mí que nunca he compartido con nadie. Y no sé si debería, pero creo que si voy a ser sincero contigo, debo serlo en su totalidad. La ansiedad le oprimió el pecho, pero la idea de dejar que se conocieran y se comprendieran fue más fuerte que el miedo. Marta lo animó con una sonrisa suave, haciéndole sentir que había un espacio seguro para desnudarse emocionalmente. Con un suspiro profundo, se decidió a confesar: mi vida no siempre fue como parece. Antes de esta fachada de éxito, conocí el fracaso en carne propia. El negocio que fundé no fue un triunfo, fue un desastre financiero que casi me arrastra a la ruina. Me perdí en la ambición. Renuncié a lo que realmente quería a cambio de una imagen. El tono de su voz era firme, pero la inquietud había dejado huella en sus ojos. La reacción de Marta fue instantánea. Su mirada se endureció por un momento, pero rápidamente volvieron a brillar con empatía. ¿Y qué te detiene para mostrar eso? ¿Por qué quedarte con las sombras? Las palabras de Marta resonaron en su interior, abriendo un rincón de reflexión que había mantenido bajo llave. Porque lamentablemente me definen. Temo que si revelo esa parte de mí, la gente solo verá el fracaso. No sé cómo avanzar sin que el pasado cargue como una piedra en mi pecho, respondió Javier, la autenticidad liberando su voz. Marta asintió lentamente. Todos cargamos con algo, pero quizás sea esa misma carga lo que nos da la fuerza para levantarnos. Si no te das la oportunidad de mostrar quién eres realmente, siempre estarás encadenado a esa imagen superficial. La conexión entre ambos se fortalecía con cada palabra compartida. Javier notó cómo su propio corazón empezaba a resonar con más claridad. Marta estaba iluminando sombras en su mente que había temido enfrentar. Como si su viaje hacia el autodescubrimiento en ese pequeño café estuviera marcando un hito en su vida, sus ojos se encontraron con una comprensión profunda. Ambos estaban buscando liberarse de sus propios miedos. Sin embargo, en su interior, una nueva inquietud comenzó a gestarse. Javier no solo se cuestionaba sobre su vulnerabilidad, sino también sobre aquello que realmente le importaba. ¿Era este camino de desnudarse emocionalmente suficiente para construir una nueva identidad? El temor al juicio seguía acechando como un espectro, dejado de lado por el brillo de una nueva posibilidad. Lo que realmente agradezco de esta conversación es que he sentido un tipo diferente de conexión contigo, admitió, midiendo cada palabra mientras envolvía su mente en la posibilidad de lo que eso significaba. Pero, si llego a ser vulnerable, estoy preparado para aceptar no solo el dolor que venga con ello, sino también la verdad sobre mí mismo. Mientras la conversación se acercaba a un punto de inflexión, el café ya había enfriado, pero el ambiente seguía cargado de tensiones y promesas.
Javier sentía que la balanza de su futuro estaba equilibrándose entre el riesgo y la recompensa, y sabía que debía enfrentarse a su verdad sin más dilaciones. Con un nuevo entendimiento soplando en el aire, decidió que estaba dispuesto a dar el siguiente paso. Era la hora de profundizar más, de descubrir no solo lo que había en su interior, sino también lo que podría florecer en esta nueva relación con Marta. Sin embargo, a medida que planeaba abrir su corazón, un pequeño punto de inquietud persistía en su mente, una sombra de duda sobre lo que significaría realmente liberar todas esas verdades ocultas. ¿Estaría dispuesto a afrontar el costo de la verdad? La determinación crecía, pero la incertidumbre persistía. Mientras el café se vaciaba, la pregunta crucial lo asaltó. ¿Qué secretos estaba dispuesto a revelar y cuál sería el costo de esa decisión? ¿Era el momento para desnudarse realmente o había reservas que aún debía confrontar antes de dar ese salto hacia la autenticidad? La respuesta estaba más cerca de lo que creía, pero dar el paso estaba lleno de riesgo y posibilidades inesperadas. ¿Qué nuevas verdades surgirían de esta revelación y qué camino tomarían a partir de aquí? La brisa fresca del atardecer se colaba por la ventana del café, llevando con ella un eco de transformación. Javier tomó un tiempo para reflexionar. Su mente se debatía entre el deseo de ser auténtico y el miedo a perderse en su propia revelación. La visión que tenía de sí mismo siempre había estado construida sobre la arquitectura defensiva del éxito y la superficialidad. Ahora, esa estructura temblaba bajo el peso de su pasado. La conversación con Marta había sacudido su mundo. La forma en que ella lo había escuchado, sin juzgar, había generado en él un impulso poderoso, un chispazo de posibilidad. Sin embargo, cada nuevo paso se sentía como un abismo, un precipicio peligroso donde las viejas heridas podían abrirse de nuevo. Se sentía, por momentos, como un equilibrista sin red, pero ¿no era ese el riesgo que conllevaba la autenticidad? Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, Javier se planteó un desafío. No solo se trataría de hablar de su pasado, sino también de enfrentarlo de manera tangible. Con un gesto firme, sacó su teléfono y comenzó a navegar por su bandeja de correos. Había uno en particular que siempre había evitado abrir, un recordatorio de su anterior fracaso empresarial. Si voy a ser verdadero con Marta, debo serlo también conmigo mismo, pensó, mientras apretaba el botón de abrir. Las palabras del correo saltaron a la vista, coloridas y punzantes. Advertencias de deudas, recordatorios de pagos incumplidos y la nota final que informaba sobre la liquidación. Cada línea era un eco de dolor y arrepentimiento, pero Javier eligió no huir. Por primera vez sintió que podía enfrentar su historia en lugar de ocultarla. Con un profundo suspiro, tomó lápiz y papel y comenzó a escribir un plan que incluía no solo su camino hacia la estabilidad financiera, sino también el proceso de sanar esas viejas heridas. Mientras escribía, Javier se sintió liberado. Las palabras fluyeron de él como si fueran una tabla de salvación. Era un momento decisivo en su vida profesional. Decidió que quería reiniciar su carrera, y no solo como la fachada de éxito que había sido, sino como alguien que había aprendido de sus fracasos. Quería construir algo que realmente lo representara, algo que viniera de su esencia, y no de las expectativas ajenas. A medida que las ideas proliferaban en la hoja, la imagen de Marta se volvió más significativa. Comenzaba a considerar la posibilidad de no solo ser vulnerables el uno con el otro, sino también de crear algo juntos, fomentando un ambiente de crecimiento y confianza mutua. La visión de un nuevo negocio, una colaboración que reivindicara sus pasados, podría ser la chispa que ambos necesitaban para construir un futuro más auténtico y legítimo.
Esa conversación no había sido una mera charla café, sino el inicio de un camino compartido. Pero cuando miró a su alrededor, sintió que el momento se tornaba denso otra vez. Esa presión familiar de la incertidumbre comenzaba a apoderarse de él. El impulso de ser valiente se contraponía a la duda, como si la decisión de abrir esas puertas significara correr el riesgo de perder cualquier sentido de control. ¿Realmente estaba preparado para esto? La pregunta surgió en su mente como un eco angustiante. Finalmente, suspiró y guardó el papel. Había asumido un compromiso consigo mismo, una promesa de crecimiento, pero eso requeriría acción. Al contemplar el futuro, sabía que había mucho por desvelar. Había una mezcla de temor y emoción que ahora se entrelazaba cuando pensaba en compartir su nueva visión con Marta. En ese instante de reflexión, sintió que era el momento de dar el siguiente paso, concertar una reunión, dejar de lado las palabras vacías y comenzar a convertir los sueños en realidad. Sin embargo, al girarse hacia la ventana, un grupo de personas riendo en la calle le recordó su soledad. La conexión humana, a veces tan efímera, parecía más fundamental que nunca. Con un nuevo plan de acción en mente, Javier sintió que la balanza se inclinaba hacia el riesgo. Pero debía aprender a aceptar que la vulnerabilidad y el crecimiento solo vinieron de adentrarse en el abismo, sin miedo. Sin embargo, una pregunta seguía acechando. ¿Aceptaría Marta su visión y lo apoyaría en este nuevo camino? La incertidumbre arremetió, y lo que había comenzado como un simple café podría convertirse en un viaje de transformación compartido o en una amarga despedida. Mientras se levantaba, Javier supo que el encuentro con Marta sería el verdadero test. No solo el momento de desnudarse ante ella, sino también de presentar la nueva versión de sí mismo. Un hombre dispuesto a abrazar su pasado y construir un futuro lleno de posibilidades. ¿Sería ese el momento decisivo que cambiaría su vida para siempre? Javier caminó hacia el lugar donde iba a encontrarse con Marta. Cada paso, un reflejo de la lucha interna que enfrentaba. La idea de abrirse completamente a ella lo aterraba y al mismo tiempo lo excitaba. No solo se trataba de presentar un plan de negocios, sino de exponer sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Era un reto mucho más grande que cualquier presentación que hubiera hecho en su vida profesional. El amanecer asomaba tímidamente mientras recorría las calles. La luz dorada resaltaba los contornos de edificios y dejaba atrás las sombras de la noche. Javier sintió que ese brillo representaba una nueva oportunidad, un comienzo que se entrelazaba con la inevitabilidad del cambio que tanto había ansiado. La charla que tenían en mente no era solo un intercambio profesional. Era un diálogo crítico sobre su esencia, su identidad. El café donde acordaron reunirse estaba colmado de un bullicio familiar, el aroma de café recién hecho mezclándose con la conversación cotidiana. Javier vio a Marta en una mesa del rincón, con un cuaderno abierto, como si estuviera esperando con expectación. Al acercarse, se dio cuenta de lo difícil que sería no solo exponer su visión de un futuro compartido, sino también su vulnerabilidad. Se sentó frente a ella, y el murmullo a su alrededor se desvaneció como si el tiempo se hubiese detenido. «Hola, a veces me siento como un ladrón de sueños», comenzó Javier, rompiendo el hielo con una sonrisa nerviosa. Marta lo miró, sus ojos azules reflejaban una curiosidad genuina. Él se sintió agradecido por su presencia. Esa calma que emanaba de ella le daba un respiro, una chispa de confianza. «¿De qué sueñas, entonces?», preguntó Marta, inclinándose ligeramente hacia adelante, su interés palpable. Javier inhaló profundamente, consciente de que cada palabra que decía ahora era un paso hacia el delante, un paso hacia la autenticidad. «Quiero crear un nuevo proyecto.
Algo que no solo se base en el éxito tradicional, sino algo que nos conecte con nuestra verdadera esencia. He tenido fracasos y he aprendido de ellos, pero no solo quiero compartir eso contigo, necesito tu apoyo. A medida que contaba su visión, las ideas brotaban de su mente como flores tras la tormenta. Había desarrollo, propósito y autenticidad en cada concepto que iba expuesto. Se dio cuenta de que estos momentos de sinceridad eran liberadores. Sentía que estaba dejando caer una pesada carga. Pero la ansiedad aún lo acechaba, como un lobo al acecho detrás de la hierba alta. Mientras hablaba, comenzó a preguntarse cómo recibiría Marta su propuesta. ¿La entusiasmaría la idea o dejaría ver en su rostro un rastro de desinterés? Sin embargo, algo en la forma en que ella tomaba notas le alentó. Sus gestos eran de quien se siente inspirado. Entonces, al cerrar su exposición, Javier se sintió como si diera un salto al vacío. No tengo un plan maestro, pero siento que juntos podríamos crear algo potente. ¿Qué piensas? Por un instante, el ambiente se tornó denso. Los murmullos del café se disiparon en el fondo de su mente. Marta, tras un momento de reflexión, finalmente habló. Me gusta lo que propones, Javier, pero hay muchas áreas a discutir. Quiero saber más sobre cómo piensas superar los desafíos que ya has enfrentado. Las palabras resonaron en su cabeza como un campanazo. Hacer frente a su pasado no era suficiente. Debía también demostrar que podía aprender de él y adaptarse. La conversación había girado hacia un nuevo dilema. ¿Realmente podía construir un nuevo futuro si aún no había resuelto del todo su historia? Mientras el diálogo continuaba, Javier se dio cuenta de que dicho reto no era solo profesional. Significaba una respuesta a sus propias dudas y permite que Marta se adentrara en la intimidad de sus luchas personales. Quizás, solo quizás, podría salir de esta reunión no solo con una nueva visión, sino con la seguridad de que era capaz de enfrentarse a cualquier adversidad. En medio del intercambio, un pensamiento lo golpeó. Esa vulnerabilidad, esa posibilidad de fallar, ¿era el verdadero camino hacia la autenticidad? Javier hizo una pausa. La tensión entre arriesgar y protegerse de nuevos fracasos se intensificaba. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar por convertir la conversación en algo más? El café, ruidoso y lleno de vida, contrastaba con el torrente de emociones que se arremolinaba en su interior. Cuando Marta terminó de hablar, mirándolo con atención, él supo que este no era solo el comienzo de un proyecto. Era el punto de inflexión de su vida. Pero en su pecho, un nudo de dudas persistía. ¿Se atrevería a preguntar cómo se sentiría ella al colaborar? La pregunta flotó en el aire, latente, mientras se sumergía en esa incertidumbre. Había otro significado detrás de todo esto. Algo que desafiaba no solamente su carrera, sino también su corazón. Podría abrirse a ella lo suficiente como para descubrir si este nuevo camino estaba verdaderamente destinado a llevarlos a ambos hacia un futuro brillante, o si, por otro lado, podría ser un nuevo desengaño. La mirada de Marta lo atrapó de nuevo y por un instante ambos se asomaron a la inmensidad de sus propias vulnerabilidades. La revelación estaba por llegar y con ella la inminente comprensión de que se encontraba al borde de un abismo del que nunca podría retroceder. Las palabras de Marta retumbaban en la cabeza de Javier mientras la conversación avanzaba hacia áreas desconocidas. En sus cuestionamientos, la chispa de intriga se mezclaba con la presión de tener que justificar sus fracasos y miedos. Cada respuesta que ofrecía era una puerta que se abría, pero también revelaba un vacío que aún no había abordado. La atmósfera del café parecía cambiar con la carga de sus revelaciones. El murmullo se transformaba en un eco distante, concentrando su atención solo en el rostro de Marta.
Era como si, en cada sílaba, se diese cuenta de que tenía la oportunidad de no solo compartir su proyecto, sino de confrontar sus demonios interiores. Así, cada palabra se volvía un desafío, un testimonio de su camino hacia la autocomprensión. Cuando fracasé con mi último proyecto, no solo perdí dinero, perdí parte de mí mismo, afirmó. El tono sincero colmaba el espacio entre ellos. Sentí que decepcionaba a todos, a mi familia, a mis amigos y sobre todo, a mí mismo. Marta lo miró con una mezcla de empatía y curiosidad. Su cuaderno repleto de notas comenzaba a mostrar no solo datos, sino también reflexiones sobre el proceso emocional que atravesaba Javier. Pero ahí está la clave, ¿no? Aprender de esos fracasos, dijo ella. El verdadero desafío es convertir esas lecciones en un impulso para avanzar. La forma en que lo dijo resonó con Javier. Cada fracaso había sido como un ladrillo que había añadido a la pared que había construido a su alrededor. Sí, he estado tan enfocado en lo que perdió que olvidé lo que aún podría ofrecer al mundo, confesó, sintiendo que de alguna manera empezaba a deshacer las ataduras que lo limitaban. A medida que la charla se profundizaba, una sensación de ligereza comenzaba a llenar el espacio. Javier se dio cuenta de que su deseo de mostrar la mejor versión de sí mismo lo había consumido. Tal vez no necesitaba tener todas las respuestas. Quizás lo que realmente necesitaba era ser honesto acerca de sus desafíos y cómo lo habían moldeado. Entonces, tomando un sorbo de café tibio, se permitió un momento de reflexión. ¿Cuántas veces había evitado ser verdaderamente él, temiendo las expectativas y el posible juicio? ¿Era realmente capaz de ceder el control y dejar que su autenticidad brillara? Se dio cuenta de que esto era tan crucial como su plan de negocios. Era el origen de todo, la base sobre la que podía construir. Lo que me asusta es que incluso si fracaso de nuevo, tendré que hacer frente a mis propias inseguridades, dijo, sintiendo el peso de la posibilidad de ser vulnerable frente a Marta. ¿Cómo sé que no repetiré mis errores? Marta tomó un momento para asimilar sus palabras. Te darías cuenta al poner en práctica lo que aprenderías. No deberías temer a los errores. Enfrentarlos solo te haría más fuerte. Saldremos más enriquecidos de esta experiencia. Y eso es lo que importa. Las respuestas de ella le parecieron un bálsamo a su angustia. Era suficiente para bajarle la guardia, suficiente para permitir que la vulnerabilidad se convirtiese en un aliado en lugar de un enemigo. Javier asintió, dándose cuenta de que la conversación no se trataba únicamente de su idea empresarial, sino de cómo esa idea representaba su lucha por redescubrirse. Pero aún persistía un pensamiento en su mente. ¿Sería capaz de sostener esa transformación, no solo en la charla, sino en acción cada día? Al mirar a Marta, se dio cuenta de que su colaboración no solo podía fortalecer el proyecto, sino también abrirle puertas que había mantenido cerradas durante años. De pronto, le nació una pregunta, la más temida de todas. Marta, ¿estarías dispuesta a darme la oportunidad de trabajar juntos? De verdad, aprovechar esta química y crear algo auténtico. El silencio pesó entre ellos, como si el café y el bullicio se hubieran desvanecido por completo. La forma en que Marta lo miraba contenía tanto potencial como incertidumbre. Javier sintió que estaba en el umbral de un cambio, y con cada segundo que pasaba, el resplandor de esa posibilidad se hacía más brillante. ¿Aceptaría su oferta, o el miedo aún lo ataría en las sombras de su pasado? Era un dilema que se estaba fraguando, un choque inminente entre su esperanza y sus ansiedades. La respuesta que ella diera se sentiría como el eco de un nuevo comienzo, o una separación dolorosa de su anhelo genuino. En ese instante sabía que el momento de la verdad estaba por llegar.
El silencio se convirtió en una pausa cargada de significado. Javier sintió cómo cada segundo transcurría, como un reloj de arena que lo empujaba hacia el desenlace de su aventura emocional. Mientras esperaba la reacción de Marta, su mente danzaba entre la esperanza y la duda, cuestionando si había tomado la decisión correcta al abrirse de esa manera, desnudando su fragilidad ante alguien de quien aún no conocía la profundidad. Finalmente Marta, con una mirada introspectiva, rompió la tensión. «Javier, me asusta lo que propones. No solo porque podríamos enfrentarnos a retos difíciles, sino porque me siento expuesta en este camino. He lidiado con muchas decepciones antes, y la idea de correr ese riesgo me hace dudar, pero también veo el potencial. Estoy dispuesta a escuchar más». La respuesta de Marta era la chispita de motivación que Javier necesitaba. Se dio cuenta de que estaba frente a una oportunidad que podía marcar un hito en su vida, y que su valentía al ser vulnerable había abierto una puerta que antes había estado bien cerrada. «Marta, quiero superar estas inseguridades juntos. No se trata solo de crear un negocio, sino de un cambio auténtico en nuestras vidas, aprender el uno del otro y crecer juntos». A medida que sus palabras resonaban, Javier sentía que su corazón latía con un nuevo propósito. La aceptación de Marta había abierto un camino lleno de promesas que iban más allá del éxito material. Era la posibilidad de experimentar la transformación personal que siempre había anhelado, alimentada por la conexión genuina que estaban construyendo. «Podemos unir fuerzas. Tu perspectiva y mi experiencia pueden ser poderosas», continuó. «Podemos abordar nuestros desafíos como aliados y aprender de nuestras caídas en el camino. No sé exactamente cómo será todo, pero sé que juntos podríamos crear algo realmente significativo». Marta sonrió y en sus ojos había un brillo de determinación. «Me gusta eso. Quiero estar en este viaje contigo, pero debemos ser claros sobre nuestras expectativas y mantener la comunicación abierta. No será fácil, pero juntos podemos hacerlo». Esa aceptación fue como un bálsamo en la herida de Javier. Se dio cuenta de que no solo había logrado establecer una conexión laboral, sino también una relación que podía nutrir su crecimiento. Sería un camino de dolor y alegría, de aprendizajes y éxitos compartidos. Así, en aquel café, con una taza de café frío como testigo, las almas de ambos comenzaron a entrelazarse en la promesa de un futuro brillante. No solo se estaban asociando en un negocio, estaban esculpiendo una alianza forjada en la autenticidad, en la entrega de sus vulnerabilidades y en la dedicación a crecer juntos, sin máscaras ni muros. Ahora Javier sabía que el miedo no era su enemigo, sino un indicativo de lo que significaba arriesgarse a ser real. Prometió no dejar que sus inseguridades influyeran en su camino hacia el éxito. Seguirían adelante y enfrentarían todos los desafíos que se presentarían. A medida que el sol se alzaba, bañando el entorno de luz dorada, Javier sintió una oleada de gratitud. Había encontrado no solo un socio en Marta, sino una aliada para enfrentar su propio ser. La decisión de ser auténtico lo había llevado a un nuevo umbral, y en ese instante supo que no había vuelta atrás. Ahora su viaje genuino hacia la realización personal iba en paralelo con la construcción de algo significativo. La calidez de esta nueva conexión no solo aportaría valor a sus vidas individuales, sino que al mismo tiempo les permitiría brindar algo auténtico al mundo. Y aunque el camino pudiera estar lleno de altibajos, había en sus corazones la certeza de que juntos podrían conquistar cualquier incertidumbre. Así, Javier dio el primer paso en este nuevo capítulo, un sendero lleno de descubrimientos, desafíos y triunfos que prometían crecimiento no solo profesional, sino también personal. En voz silenciosa, ambos se comprometieron. Nunca más mirarían hacia atrás. El futuro estaba en sus manos.
No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo.